Perfecto, muy bien. Bueno, me parecieron tres estudios muy interesantes de San Antonio de este año acerca de la terapia endocrina para cáncer de mama luminal. Estos pues fueron el TAM-01 en pacientes con enfermedad temprana, el AERAS con la extensión de tratamiento con anastrozol y el SOLAR-1, que también es uno de los estudios. Sobre todo se hizo el análisis del subgrupo, el cual también me pareció muy interesante, y pues vamos a dar inicio con este estudio que es el TAM-1, que es un estudio aleatorizado con dosis bajas de tamoxifeno para prevenir la recurrencia de cáncer de mama intraepitelial. Y bueno, pues como les decía, fue triple ciego, multicéntrico, aleatorizado, donde pacientes menores de 75 años que tuvieran alguna alteración como hiperplasia ductal atípica, carcinoma lobulillar in situ o carcinoma ductal in situ, que tuviera receptores hormonales de estrógeno positivos o desconocidos, se aleatorizaban a placebo o a tamoxifeno 5 miligramos. Aquí es de notarse pues la dosis del tamoxifeno, ¿no? Y bueno, pues se le dio seguimiento a estas pacientes. Obviamente, pues son pacientes con enfermedad muy temprana. El objetivo primario fue la incidencia de cáncer de mama invasivo y los objetivos secundarios fueron la seguridad, la adherencia y los resultados reportados por la paciente. Como vemos, dentro de las características de estas pacientes, en realidad, pues la mediana de edad, todas las características en general fueron bien balanceadas en ambos brazos, tanto en tamoxifeno como el placebo. Y como vemos, en realidad la mayoría de las pacientes eran con carcinoma ductal in situ, más del 50% fueron posmenopáusicas. Y bueno, tenemos otras características. Aquí podemos observar de los resultados que se buscaban. Todos los eventos en mama fueron mayores en aquellas pacientes que tuvieron placebo comparadas con tamoxifeno, y cáncer de mama contralateral también se vio mayormente en las pacientes con el placebo. Como podemos observarlo aquí ya graficado, vemos cuál es en realidad la diferencia estadísticamente significativa de dar tamoxifeno a dosis bajas versus no dar nada, ¿no? Tanto en todos los eventos como el cáncer de mama contralateral. En cuanto al desarrollo de tumor en el estudio, como podemos ver también, fueron cánceres invasivos 13, tamoxifeno y placebo fueron 10. Vemos que la mayoría también fue carcinoma ductal in situ, y vemos también que en cuanto a uno de los objetivos secundarios que se veía, que se buscaba, que era la seguridad, la calidad de vida, sabemos que el tamoxifeno a dosis de 20 miligramos en los estudios se ha reportado una tasa de cáncer endometrial de hasta 2.6% y de eventos tromboembólicos hasta de un 2.4%. Si nos fijamos aquí a las dosis de 5 miligramos tamoxifeno contra placebo, vemos que en realidad no hay una diferencia en cuanto a este tipo de, en cuanto a el perfil de seguridad de las pacientes que recibieron a esa dosis versus los que recibieron el placebo. En lo que sí hubo una diferencia importante, pues sí fueron los efectos adversos relacionados pues al estado menopáuseo, sobre todo lo que son los bochornos, que sí fueron mayormente en el brazo de tamoxifeno. También en cuanto a la adherencia, pues vemos que realmente la adherencia fue el mismo porcentaje, generalmente, bueno, el mismo, no hubo diferencias entre la adherencia al tamoxifeno, y vemos contra el placebo, y vemos también que, bueno, también hubo un impacto, el número necesario a tratar fue de 22, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la conclusión, este estudio lleva a la conclusión más bien de que en pacientes con una neoplasia intraepitelial o hiperplasia ductal atípica, el dar dosis bajas de tamoxifeno, que vemos que comparado con el placebo fue mejor y fue menos eventos adversos, sí disminuye el riesgo de recurrencia de cáncer. Como podemos ver aquí, es un HR de 0.48, estadísticamente significativo, y vemos también cómo el riesgo de desarrollo de cáncer de mama contralateral también hasta en un 76% se disminuye con la dosis baja de tamoxifeno. Y como vimos, en realidad
los eventos como el cáncer endometrial o los eventos tromboembólicos, vemos que realmente no hay una diferencia entre dar placebo o dar tamoxifeno. Lo que sí se reportó, bueno, pues fueron los bochornos, pero pues esto igual ya ha habido algunos otros estudios en donde vemos que como dosis más bajas, por ejemplo, dosis dadas 10 miligramos días alternos, también ha mostrado que probablemente esa disminución de la dosis de tamoxifeno en este tipo de pacientes con neoplasias intraepiteliales pueda ser una opción con una disminución importante pues de los eventos adversos serios, y también la calidad de vida de las pacientes pues se vio mejorada con estas dosis, digamos, no se vio diferente al de placebo. Otro de los estudios que también me pareció interesante, pues es bueno, de los que más bien parecieron interesantes y que comentaron que era uno de los que se había hecho con muy llamativo, es este estudio, el estudio AERAS, que es un estudio prospectivo aleatorizado, multicéntrico, también fase 3, en donde se vio que se quería ver qué impacto tenía el extender la terapia con anastrozol, ¿no?, en pacientes postmenopáusicas. Y bueno, pues este fue el estudio, lo que es el diseño del estudio eran pacientes postmenopáusicas de etapas 1 a 3, receptores hormonales positivos, y que eran dos cortes, pacientes que tomaron 5 años anastrozol, pero también hubo una enmienda en donde se permitió que aquellas pacientes que hicieron un switcheo después de 2 años o 3 de tamoxifeno pudieran ser también admitidas. Y aquí, entonces, se aleatorizaron a recibir anastrozol versus no recibir nada posteriormente. El objetivo primario fue la supervivencia libre de enfermedad, y los objetivos secundarios fueron la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad a distancia y la seguridad. Como podemos ver aquí, también las características basales de las pacientes en realidad todas estuvieron muy balanceadas de acuerdo a todas estas características clínico-patológicas, y como vemos, la mayoría de las pacientes, como les decía, pudo haber venido del switcheo o en anastrozol durante los 5 años. Solamente menos del 10% fueron del grupo de pacientes que hubo un switch de tamoxifeno a anastrozol. En cuanto, bueno, a los resultados, vemos como, bueno, la mediana de duración iba de 4.9 versus a 5.2. Vemos que las pacientes que completaron los tratamientos en anastrozol continuo, pues, y en detener el anastrozol, fueron 70-75%. Y bueno, dentro de las razones por la terminación temprana del tratamiento, pues dentro de ellos, en los que continuaron el anastrozol, pues fueron los eventos adversos serios, ¿no? Y como vemos, pues sí, hubo más pacientes, pero aquellos pacientes que terminaron más, la razón de terminar fue más en los pacientes que detuvieron el anastrozol por una recurrencia del cáncer o una recurrencia de otros cánceres, ¿no? De esos cánceres en realidad no se menciona cuáles fueron, pero bueno, si vemos por objetivos, la mayoría de los pacientes que detuvo el anastrozol, pues eso fue lo que presentaron y por lo que discontinuaron el tratamiento. Aquí lo podemos ver graficado. La supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue estadísticamente significativa, con un potente HR del 92% versus un 84%. Aquí, de acuerdo al análisis de subgrupo, podemos ver que, bueno, en cuanto a los que el beneficio pudo haber sido mayor, como lo podemos ver aquí, es en aquellos pacientes que tuvieron exclusivamente anastrozol durante los 5 años, más que los que tuvieron el switch de tamoxifeno a anastrozol.
También por tumor, como por el estadio T, vemos que aquellos más beneficiados fueron los T2 más que los T1. Y también, pues como podemos ver en cuanto al estadio ganglionar, pues fueron mayormente beneficiados los N0, de acuerdo a este análisis de su grupo, pero sin embargo, podemos observar, bueno, aquí no está, pero hacia este lado es bueno, aquí viene el continuar con el anastrozol en general da mayor beneficio. Y como lo podemos ver aquí, el otro objetivo era la supervivencia libre de enfermedad a distancia y la supervivencia global. Como podemos ver, en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad a distancia, también hubo un beneficio de continuar el anastrozol versus aquellas pacientes que lo detuvieron la terapia, también con un HR muy potente y una P significativa. Y en cuanto a, pues, a supervivencia global, podemos observar que en realidad no hubo un beneficio como tal. En cuanto a los eventos adversos, como podemos ver, pues en realidad eventos adversos grado 3 fueron, el porcentaje fue bajo, sin embargo, pues sí podemos observar sobre todo la artralgia, que sí la podemos observar con este tipo de tratamientos. Fue mayormente en los pacientes que continuaron el anastrozol, los bochornos. Y bueno, en general, en cuanto a otros eventos, vemos también que aquellos pacientes que detuvieron la terapia, pues tenían más tasa de recurrencia local, más tasa de recurrencia a distancia, y eso en cuanto a los cánceres a los segundos primarios, también se vio una importante aumento en los pacientes que detuvieron esta terapia. Y bueno, pues en conclusión, en cuanto a la extensión de la terapia con anastrozol, pues aquí, como pudimos observar, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue estadísticamente significativa, mejor para aquellos que continuaron con el anastrozol versus aquellos que lo detuvieron. También el objetivo secundario, que era la supervivencia libre de enfermedad a distancia, se cumplió con estadísticamente significativa, no así la supervivencia global. Entonces, pues esto da también, hay eventos adversos, pues sí, numéricamente mayores, pero bueno, aquí la situación es que sí hubo una significativamente mejor supervivencia libre de enfermedad. Y bueno, el tercer estudio que también fue como un hot en San Antonio fue el estudio de alpelisib más fulvestrant para cáncer de mama avanzado, y este fue un análisis de su grupo del SOLAR 1. Aquí, bueno, nos muestra la vía del PI3K, que está frecuentemente alterada en lo que es el cáncer de mama luminal, y que pues generalmente está implicado en lo que es la resistencia endocrina, ¿no? Aquí el 40% de los cánceres luminales se dicen que van a tener esta mutación, y esto va a llevar a la hiperactivación de esta vía de PI3K, que va a promover lo que es la vía de crecimiento independiente de estrógenos. Este medicamento, sabemos que el alpelisib es un inhibidor selectivo de la isoforma alfa del PI3K, por lo que esto conlleva a que tenga mayor potencia, y a diferencia de los PAN PI3K son más específicos, y es lo que le va a ayudar a tener mayor beneficio. Ya se ha visto que los otros tienen mayor toxicidad, y a la vez el beneficio es muy marginal. Entonces, este estudio es un estudio internacional aleatorizado, doble ciego, y es un estudio fase 3. Aquí, bueno, se estratificaron los pacientes, eran mujeres u hombres posmenopáusicos de cáncer de mama, receptores hormonales positivos, HER2 negativos, que habían de cáncer de mama avanzado o recurrente, y con progresión sobre o después de una terapia con un inhibidor de aromatasa.
Estos pacientes igual se dividieron en aquellos que tenían la mutación versus aquellos no mutantes, y cada grupo fue aleatorizado a recibir alpelisib más fulvestrán o versus el fulvestrán más placebo. Aquí, como vemos, el objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión en la corte mutada de PIK3CA. Y los objetivos secundarios, bueno, estos ya fueron supervivencia global, supervivencia libre de progresión de la corte no mutada, supervivencia libre de progresión por el estado de PIK3CA como evaluación también de la biopsia líquida, tasa de respuesta, beneficio clínico y la seguridad. Entonces, aquí podemos observar en cuanto a la supervivencia libre de progresión, como podemos ver importantemente en la corte mutada, como la combinación con alpelisib fue de 11 versus 5.7 meses, estadísticamente significativo. Y también, bueno, en cuanto a la progresión, en cuanto a la muerte, y vemos como si fueron mayor en el grupo de placebo. También, bueno, se determinó mediante vía de una biopsia líquida y los resultados fueron concordantes, teniendo una mediana de supervivencia libre de progresión en estas pacientes donde se determinó así la muestra de 11 versus 3.7 meses, ¿no? Aquí lo podemos ver graficado en la gráfica se ve más esquemático, 11 versus 5.7 meses, y también en la tasa de respuesta, como podemos ver la disminución mayor en el grupo de alpelisib versus el de placebo, de un 75 versus un 43% de cambios o de disminución del volumen tumoral. Aquí, de acuerdo a la corte aquellos pacientes que habían recibido una primera línea versus aquellos que recibieron una segunda línea, podemos observar que hay beneficio en ambos, ¿sí? Tanto en aquellos que han recibido una primera línea versus una segunda, el beneficio sigue siendo contundente con la combinación, y bueno, aquí lo podemos observar. También aquellos pacientes que habían recibido previamente un tratamiento basado en inhibidores de CDK4/6, vemos también que el beneficio se mantuvo, aunque fue menos el beneficio, pero aún así la combinación fue mejor que el dar un placebo. Los que no recibieron, pues igual, 11 meses sigue siendo la mediana de supervivencia libre de progresión. Aquí lo podemos ver esquemáticamente, ¿sí? Y en cuanto a la supervivencia global, en realidad, pues es un análisis de datos inmaduros y bueno, pues no cumplió el objetivo. Aquí lo que nos demuestra el que presentó el estudio es que, bueno, si bien se quería ver qué tanto correlacionaba la biopsia líquida con el tejido en tejido tumoral, vemos cómo hay una correlación y lo vimos en los resultados. Entonces, hay una buena detección de esta mutación mediante este tipo de procedimiento que es la biopsia líquida, ¿no? Y aquí lo podemos observar, o sea, hubo una correlación, mejoría con la combinación en aquellos PI3K mutados, y bueno, pues esto lo hace como también una forma de poder obtener una biopsia o determinación de esta mutación. Ajá, entonces es lo que vimos. La supervivencia global en realidad pues son datos inmaduros, no se puede tomar todavía una conclusión, y en cuanto a los eventos adversos, sabemos que, bueno, pues los eventos adversos, sobre todo a nivel metabólico por la hiperglucemia, sí fueron mayores en lo que es la combinación. Podemos ver aquí la hiperglucemia grado 3 y 4, como es de 32%, grado 3 y 4.7%, grado 4. Entonces, lo que sí podemos observar también es que, bueno,
La glucosa generalmente se vio más alterada o la determinación de hemoglobina glucosilada en aquellos pacientes que ya eran prediabéticos o que tenían ya diabetes, ¿no? Que fueron un 56% y un 4% ya los diabéticos. La mayoría fue controlable, generalmente se sabe que este es un evento adverso, pues es el evento adverso metabólico más importante. La mayoría se controló bien y el 87% recibió terapia y la mayoría fue con metformina. Entonces, fíjense cómo aquí, por ejemplo, la hiperglucemia, hubo una interrupción de la dosis en un 40%, un ajuste de dosis en un 43%, y bueno, solamente el 6% discontinuaron el tratamiento debido a este evento adverso. Aquí nos muestra esta gráfica algo muy importante. En realidad, pues la hiperglucemia es un evento reversible. Se puede identificar desde las primeras 2 semanas del tratamiento y se dice que la mayoría tuvo, generalmente la glucosa, las cifras eran más de 160 miligramos y generalmente fue como en el pico en el día 15 y la mediana de duración de esto fueron 10 días. Hubo también hiperglucemias de más de 500, sin embargo, no fueron frecuentes, fueron raras y generalmente dice que se tardó en resolver en 2 días, ¿no? Y bueno, se reportó también 2 casos de cetoacidosis que también se resolvieron. Y lo importante aquí es que, bueno, pues se puede identificar tempranamente. Se dice que los primeros 15 días es cuando es el evento adverso más que podemos observarlo en este tiempo y después de ese tiempo generalmente ya no es un evento sostenido. Y aquí lo podemos observar en estas gráficas, como los pacientes diabéticos es la línea roja, los prediabéticos y los normales. Pero si ustedes se fijan, cómo esa glucosa va disminuyendo conforme pasan los días, ¿no? Entonces, si no es un evento sostenido, es un evento rápidamente identificable y la mayoría estuvo buen control con metformina. Entonces, de aquí concluye que pues en estos pacientes en donde albergan la mutación PIK3CA, pues el alpecilib más el fulvestrant cumplieron su objetivo de prolongar la supervivencia libre de progresión versus solamente dar fulvestrant, y esto tuvo un impacto muy significativo, sobre todo en este grupo de pacientes. El mayor beneficio, bueno, pues es aquellos que no habían tenido, sí hubo un beneficio en aquellos que habían recibido inhibidores previamente, pero el mayor beneficio fue en aquellos que no. Y bueno, pues lo que comentábamos, no datos maduros todavía para dar alguna conclusión en cuanto a supervivencia global. Y pues ahora sí que la hiperglicemia fue el evento manejable, transitorio, pero fue el principal evento de este tipo de tratamiento. Y bueno, pues eso era lo que se me hizo un poco más interesante con respecto a los estudios que se presentaron con respecto al cáncer de mama luminal. Muchas gracias.